Gustavo Petro intentó humillar a periodista de Blue Radio, pero su respuesta heló a todos. El presidente levantó la vista hacia las cámaras y una sonrisa irónica se dibujó en su rostro cuando vio la mano del periodista alzarse en medio de la sala de prensa. Todos sabían quién era. Todos sabían lo que venía. Y nadie, absolutamente nadie, imaginó que esa tarde en el Palacio de Nariño se convertiría en una de las confrontaciones más intensas que Colombia había presenciado en años. Bienvenidos a Historias Cautivantes. Cuéntame, ¿desde qué rincón de Colombia o Latinoamérica nos escuchas hoy? Era una tarde calurosa en Bogotá y el aire dentro de la sala de prensa del Palacio de Nariño parecía espeso, cargado de tensión política y expectativa. Las luces de las cámaras brillaban con intensidad mientras decenas de periodistas ocupaban sus asientos, libretas en mano, grabadoras encendidas. En el estrado principal, Gustavo Petro ajustaba el micrófono frente a él. Su traje oscuro contrastaba con la bandera tricolor que colgaba detrás de su figura. Había convocado aquella rueda de prensa para anunciar nuevas medidas sociales de su gobierno, pero todos en esa sala sabían que las preguntas no serían fáciles. Nunca lo eran. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El mandatario comenzó su discurso con la seguridad de quien ha hablado en plazas llenas y asambleas políticas durante décadas. Su voz era firme, modulada, ensayada. Hablaba de justicia social, de reformas estructurales, de un país que necesitaba cambios profundos. Mientras tanto, en la tercera fila de asientos, Felipe Zuleta Lleras ajustaba sus gafas y revisaba las notas en su teléfono. El abogado y periodista de Blue Radio había llegado preparado. Conocido por su postura crítica hacia el progresismo y por su programa digital El Zuletazo, él no era un reportero común. Era incisivo, directo, y no temía hacer las preguntas que otros evitaban. A su lado, otros colegas murmuraban entre sí. Algunos le lanzaban miradas de complicidad, otros de preocupación. Sabían que cuando Felipe levantara la mano, la sala se encendería. Porque él no venía a escuchar. Venía a cuestionar. El presidente terminó su discurso inicial y abrió el espacio para preguntas. La primera fue suave, casi protocolar. Una periodista de un medio oficial preguntó sobre los plazos de implementación de las reformas. Él respondió con calma, incluso con humor. La segunda pregunta fue sobre cifras económicas. Petro respondió con datos, algunos cuestionables, pero envueltos en una retórica convincente. Parecía que todo estaba bajo control. Hasta que Felipe levantó la mano. El presidente lo vio de inmediato. No era difícil reconocerlo. Felipe había estado en esa misma sala antes, siempre con la misma expresión serena pero desafiante. Petro dudó un instante, pero luego señaló hacia él con un gesto que parecía más una invitación al ring que a una pregunta. Adelante, Zuleta. A ver qué nos trae hoy. El tono era casual, pero el filo estaba ahí. Las cámaras giraron hacia Felipe, quien se puso de pie lentamente. No había prisa. Sabía que cada segundo de silencio aumentaba la tensión en la sala. Presidente, buenos días. Quisiera preguntarle sobre las cifras que acaba de presentar respecto a la reducción de la pobreza. Según datos del DANE y de organizaciones internacionales independientes, la pobreza en Colombia no ha disminuido en los últimos 2 años. De hecho, ha aumentado en zonas rurales. ¿Cómo explica usted la contradicción entre sus palabras y los datos oficiales? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. El murmullo en la sala se intensificó. Algunos periodistas giraron la cabeza hacia el presidente, otros hacia Felipe. Petro dejó escapar una risa corta, casi despectiva. Se reclinó hacia atrás en su silla y cruzó los brazos. Mire, Felipe. Con todo respeto, yo esperaba una pregunta seria. Pero veo que usted sigue con la misma línea de siempre. Los datos que usted menciona son selectivos. Usted trabaja para medios que han sido históricamente opositores a cualquier gobierno de izquierda. Eso no es periodismo, eso es activismo político disfrazado. El golpe fue directo. Algunos en la sala rieron. Otros permanecieron en silencio. Felipe, sin embargo, no se inmutó. Dejó que el comentario flotara en el aire unos segundos antes de responder. Presidente, con el mismo respeto, yo no trabajo para ningún gobierno. Trabajo para la gente que nos escucha todos los días y que espera respuestas, no descalificaciones.
Si los datos que presento son selectivos, le pido que me muestre los suyos. Pero hasta ahora, usted no ha respondido mi pregunta. La sala entera contuvo la respiración. No era común que un periodista respondiera así. Menos aún que lo hiciera con esa calma. Petro se inclinó hacia adelante, tomó el vaso de agua que tenía a su lado y bebió despacio, como si estuviera tomando tiempo para calibrar su respuesta. Finalmente, habló. Felipe, usted sabe muy bien que las cifras de pobreza se miden en contextos complejos. Hay variables estructurales, crisis internacionales, pandemias. No se puede reducir todo a un número frío. Mi gobierno ha hecho más por los pobres en 2 años que otros en 2 décadas. Y si usted no lo ve, es porque no quiere verlo. Felipe asintió lentamente, como si estuviera digiriendo la respuesta. Luego, sin levantar la voz, dijo: Presidente, yo no dudo de sus intenciones. Dudo de sus resultados. Y la gente también. Porque cuando usted dice que ha hecho más por los pobres, ellos siguen esperando el empleo que no llega, la comida que no alcanza, la seguridad que no existe. No es que yo no quiera verlo. Es que ellos no lo sienten. El silencio que siguió fue absoluto. Ni una silla crujió. Ni una libreta se movió. Todos los ojos estaban puestos en el presidente, esperando su reacción. Petro apretó los labios. Su rostro se tensó. Sabía que esa respuesta había resonado no solo en la sala, sino en cada pantalla que estaba transmitiendo en vivo. Intentó recomponerse rápidamente. Bueno, Felipe, si usted ya tiene las conclusiones, no sé para qué hace las preguntas. Era una salida elegante, pero insuficiente. Felipe, sin embargo, no presionó más. Se sentó. Había dicho lo que tenía que decir. Y todos lo habían escuchado. El resto de la rueda de prensa transcurrió con menor intensidad. Otras preguntas fueron hechas, otras respuestas fueron dadas, pero nada tuvo el peso de ese intercambio. Al finalizar, mientras los periodistas recogían sus cosas y salían de la sala, varios se acercaron a Felipe. Algunos para felicitarlo, otros simplemente para mirarlo con una mezcla de admiración y cautela. Fuera del Palacio de Nariño, la noticia ya estaba en todas partes. Los fragmentos del video circulaban en redes sociales. Los comentarios se multiplicaban por miles. Algunos defendían al presidente, otros aplaudían al periodista. Pero todos coincidían en algo: había sido un momento histórico. Esa misma noche, Felipe llegó a su estudio para grabar un nuevo episodio de El Zuletazo. Encendió la cámara, ajustó el encuadre y respiró hondo. Sabía que miles de personas esperaban su versión de lo ocurrido. No los decepcionaría. Buenas noches a todos. Hoy pasó algo en el Palacio de Nariño que creo que vale la pena analizar con calma. No se trata de quién ganó o quién perdió. Se trata de algo mucho más grande: el derecho a preguntar. El derecho a dudar. El derecho a exigir coherencia entre las palabras y los hechos. Mientras hablaba, recordaba cada segundo de aquella confrontación. Recordaba la sonrisa irónica del presidente, los murmullos de la sala, el peso de las cámaras. Pero, sobre todo, recordaba por qué había levantado la mano. Porque alguien tiene que hacerlo. Porque en una democracia, el poder no se venera. Se cuestiona. Y hoy yo hice mi trabajo. El video se viralizó en cuestión de horas. Miles de personas lo compartieron. Otros miles lo criticaron. Pero nadie pudo ignorarlo. Felipe se convirtió, sin buscarlo realmente, en un símbolo de la resistencia periodística. No porque fuera perfecto. No porque tuviera todas las respuestas. Sino porque tuvo el valor de hacer la pregunta correcta en el momento correcto. Los días siguientes fueron intensos. Recibió amenazas, elogios, entrevistas, críticas. Su nombre apareció en portadas, en debates, en memes. Algunos lo llamaban héroe, otros lo tildaban de provocador. Pero él seguía haciendo lo mismo de siempre, su trabajo. Una semana después, en una entrevista para un medio internacional, le preguntaron cómo se había sentido en ese momento. Honestamente, nervioso. Pero sabía que, si no preguntaba yo, nadie lo haría. Y esa es la responsabilidad más grande que tenemos como periodistas. No ser cómodos. No ser complacientes. Ser necesarios. La pregunta que muchos se hacían era: ¿qué pasaría ahora? ¿Habría represalias? ¿El gobierno intentaría silenciarlo de alguna forma?
La respuesta llegó de manera inesperada. No hubo censura directa. No hubo acciones legales. Pero sí hubo algo más sutil, una campaña coordinada en redes sociales para desacreditarlo. Cuentas anónimas comenzaron a difundir información falsa sobre él. Lo acusaban de recibir dinero de la oposición, de tener vínculos con empresas privadas, de mentir sobre sus fuentes. Felipe sabía que eso era parte del juego. Lo había visto antes. Pero no por eso dejaba de doler. Porque no se trataba solo de él. Se trataba de su familia, de su reputación, de su credibilidad. Una noche, mientras revisaba su teléfono antes de dormir, recibió un mensaje de un número desconocido. Era un audio. Felipe, soy Juan. No sé si me recuerdes. Trabajé contigo hace años en otro medio. Solo quería decirte que lo que hiciste fue valiente. Y que muchos, aunque no lo digan públicamente, te admiran por eso. No dejes que te callen. El país necesita voces como la tuya. Escuchó el mensaje varias veces. Luego lo borró. No porque no le importara, sino porque sabía que cada mensaje, cada interacción, podía ser usada en su contra. La paranoia era parte del oficio. Pasaron semanas. El revuelo mediático comenzó a calmarse. Pero Felipe no dejó de hacer su trabajo. Siguió entrevistando, investigando, cuestionando. Y cada vez que lo hacía, recordaba esa tarde en el Palacio de Nariño. No como una victoria personal, sino como un recordatorio de por qué había elegido esa profesión. Una mañana, mientras tomaba café en su apartamento, recibió una llamada de su productor. Felipe, tenemos algo. Una fuente nos pasó documentos sobre contratos del gobierno que no cuadran. Cifras infladas, empresas fantasmas, el paquete completo. Esto es grande. Felipe sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía lo que eso significaba. Más investigación, más riesgo, más presión. Pero también más verdad. Y para él, eso era lo único que importaba. Está bien. Empecemos a revisar todo. Pero con calma. Esto tiene que ser impecable. Durante semanas, él y su equipo trabajaron en la investigación. Cruzaron datos, verificaron fuentes, consultaron expertos. No dejaron nada al azar. Sabían que cualquier error sería usado para desacreditarlos. Finalmente, publicaron el reportaje. El impacto fue inmediato. El gobierno negó las acusaciones. Algunos medios afines minimizaron la información. Pero otros periodistas comenzaron a investigar por su cuenta y encontraron más irregularidades. Lo que Felipe había comenzado se convirtió en una avalancha de denuncias que el gobierno no pudo ignorar. Hubo debates en el Congreso. Se abrieron investigaciones. Algunos funcionarios renunciaron. La presión pública aumentó. Y aunque el presidente nunca admitió públicamente ningún error, todos sabían que algo había cambiado. Felipe vio todo desde su estudio. No con orgullo arrogante, sino con la satisfacción tranquila de quien sabe que hizo lo correcto. Porque al final, no se trataba de él. Se trataba de la verdad. De la rendición de cuentas. De la democracia. Meses después, en una charla con estudiantes de periodismo en la Universidad Javeriana, le preguntaron qué consejo les daría. No tengan miedo de preguntar. Pero tampoco sean irresponsables. El periodismo no es un arma para destruir. Es una herramienta para construir. Para construir sociedades más justas, más transparentes, más libres. Y eso requiere valentía, pero también ética. Nunca olviden eso. Los estudiantes aplaudieron. Algunos se acercaron después para tomarse fotos con él, otros para agradecerle. Una joven, en particular, se quedó hasta el final. Felipe, yo vi el video de la rueda de prensa. Me cambió la vida. Decidí estudiar periodismo por eso. Porque quiero ser como usted. Él sonrió, pero también sintió el peso de esas palabras. No quieras ser como yo. Quieres ser mejor. Aprende de mis errores, no solo de mis aciertos. Y sobre todo, nunca dejes de creer en lo que haces. Aquella conversación se quedó con él durante días. Porque le recordó algo fundamental, el periodismo no es solo una profesión. Es un servicio. Y como todo servicio, debe hacerse con humildad, con honestidad, con propósito. El tiempo siguió pasando. La vida política de Colombia continuó con sus altibajos. Hubo nuevas polémicas, nuevos escándalos, nuevas ruedas de prensa.
Y en cada una de ellas, Felipe estaba ahí, levantando la mano, haciendo la pregunta incómoda, recordándole al poder que nadie está por encima de la verdad. Hubo momentos difíciles. Hubo noches en las que dudó. Noches en las que se preguntó si valía la pena tanto desgaste, tanta presión, tanto riesgo. Pero siempre llegaba a la misma conclusión: sí, valía la pena. Porque cada pregunta que hacía, cada verdad que revelaba, cada mentira que desmantelaba, era un paso hacia un país mejor. Una tarde, casi un año después de aquella rueda de prensa histórica, Felipe recibió un reconocimiento de una organización internacional de periodismo. El premio era por su labor en la defensa de la libertad de expresión y el periodismo de investigación. Fue a recibirlo acompañado de su familia. Durante el discurso de aceptación, habló de muchas cosas. De su carrera, de sus mentores, de los periodistas que lo habían inspirado. Pero, sobre todo, habló de responsabilidad. Este premio no es solo para mí. Es para todos los periodistas que día a día salen a las calles, a las oficinas, a las salas de prensa, dispuestos a hacer las preguntas difíciles. Para aquellos que han sido amenazados, censurados, perseguidos. Para aquellos que, a pesar del miedo, siguen adelante. Porque creen, como yo, que la verdad siempre vale la pena. El aplauso fue largo y emotivo. Pero lo que más lo conmovió no fue el reconocimiento de los grandes nombres presentes, sino el mensaje que recibió al salir del evento. Era de un joven periodista de una región apartada de Colombia, alguien a quien nunca había conocido. Felipe, gracias por recordarme por qué hago esto. Hoy entrevisté a un alcalde corrupto y me amenazó. Pero pensé en usted y no me callé. Seguiré haciéndolo. Leyó el mensaje varias veces. Y supo que su trabajo, más allá de las cámaras y los titulares, había logrado algo más profundo, había inspirado a otros a no rendirse. Regresó a Colombia con renovada energía. Sabía que el camino no sería fácil. Sabía que habría más confrontaciones, más críticas, más intentos de silenciarlo. Pero también sabía que no estaba solo. Que había una generación de periodistas jóvenes dispuestos a continuar la lucha. Y eso le daba esperanza. Los meses siguientes fueron de trabajo constante. Nuevas investigaciones, nuevos programas, nuevas denuncias. Felipe se había convertido en una figura clave del periodismo colombiano, pero nunca dejó que eso lo cambiara. Seguía siendo el mismo, directo, crítico, incansable. Una tarde, recibió una invitación inesperada. Era del gobierno. Querían que participara en un foro sobre libertad de prensa. Felipe dudó. Sabía que podía ser una trampa, una forma de neutralizarlo. Pero también sabía que rechazarla podría verse como cobardía. Decidió aceptar. El foro se realizó en un lujoso hotel de Bogotá. Había ministros, académicos, otros periodistas. Y por supuesto, Gustavo Petro. Cuando Felipe entró a la sala, algunos lo miraron con curiosidad, otros con tensión. Sabían que su presencia podía generar chispas. El evento comenzó con discursos formales sobre la importancia de la prensa libre. Todos decían lo correcto, lo políticamente esperado. Hasta que le tocó el turno a Felipe. Se acercó al micrófono y respiró hondo. Todos aquí hablamos de la importancia de la libertad de prensa. Pero la pregunta real es, ¿estamos dispuestos a soportarla cuando no nos gusta lo que dice? Porque libertad de prensa no es solo aplaudir al periodismo que nos conviene. Es respetar al que nos incomoda, al que nos cuestiona, al que nos confronta. Y eso, señores, es algo que todavía nos cuesta mucho. El silencio en la sala fue denso. Algunos asintieron discretamente. Otros desviaron la mirada. Petro, sentado en la primera fila, lo observaba con una expresión indescifrable. Cuando terminó el foro, Felipe se dirigió a la salida. Pero antes de llegar, una voz lo detuvo. Zuleta, un momento. Era el presidente. Se acercó a él con una sonrisa que parecía sincera, aunque cautelosa. Quiero decirle algo. No siempre estoy de acuerdo con usted. De hecho, casi nunca lo estoy. Pero respeto lo que hace. Porque sé que lo hace con convicción. Y eso es algo que este país necesita. Felipe lo miró a los ojos. No sabía si era un gesto genuino o una jugada política. Pero decidió darle el beneficio de la duda. Presidente, yo tampoco siempre estoy de acuerdo con usted. Pero mi trabajo es cuestionarlo, no odiarlo.
Y mientras haya espacio para eso, seguiré haciéndolo. Ambos se dieron la mano. Fue un apretón breve, pero significativo. Porque en ese momento, más allá de las diferencias ideológicas, había un reconocimiento mutuo. Ambos estaban jugando roles necesarios en una democracia. Esa noche, Felipe llegó a su casa agotado pero satisfecho. Se sirvió un whisky y se sentó en su balcón, mirando las luces de Bogotá. Pensó en todo lo que había pasado desde aquella rueda de prensa. En cómo una simple pregunta había desencadenado tanto. En cómo su vida había cambiado, pero también se había reafirmado. Sabía que vendría más. Más confrontaciones, más polémicas, más noches en vela. Pero también sabía que eso era parte de lo que había elegido. Y no se arrepentía. Porque al final, lo único que importaba era la verdad. Y mientras tuviera voz, seguiría buscándola. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Y ahora dime, ¿crees que los periodistas deben confrontar al poder sin importar las consecuencias, o crees que hay límites que no deben cruzarse? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas.